Hola a todos los estudiantes del libro Durantia. Vamos a estar contestando la pregunta: ¿cuál es la mentira del Antiguo Testamento? Ok. um, Cualquier escrito religioso o espiritual o histórico sobre hechos religiosos de la tierra debe ser discernido e interpretado a la luz del espíritu y no a la luz de las letras. Cualquier narrativa espiritual debe ser experimentada y comprendida. Lo único que es por fe es creer en Dios, porque no podemos verlo hasta tanto no nos perfeccionemos. Cualquier otra cosa que digan esos libros tiene que ser vivido, experimentado, confirmado. ¿Ok? Lo único que es por fe es creer en Dios. Todas las demás cosas pueden ser experimentadas. En cuanto al Antiguo Testamento, debemos tener en cuenta que los judíos fueron bastante extremistas al escribir sus escrituras ante ese sentimiento de pueblo elegido de Dios, interpretados por ellos de forma egoica y con el objeto de ser respetados por sus opresores de los diferentes imperios que los subyugaron por diferentes épocas, lo cual dio lugar a que pervirtieran la profecía del Mesías y las enseñanzas de Melquisedec. En cuanto a las escrituras hebreas del Antiguo Testamento, es bueno aplicar el consejo del filósofo y maestro, el apóstol Pablo, que con todos sus errores es evidente que conoció al Padre y tenía un espíritu autoactuante. Él dijo: examinarlo todo, desechar lo malo y retener lo bueno, aunque él mismo retuvo cosas que no enseñó Jesús y agregó creencias de su religión. Hay un dicho que dice: lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Eso le pega a él. Aunque él cometió muchos errores y agregó cosas que Jesús nunca dijo, creó una religión nueva que no fue la religión de Jesús, pero con el tiempo fue, pues, de todas las religiones que existían, la mejor, pero no la que Jesús esperaba. Si el Maestro Jesús vino con la misión principal de enseñarnos que Dios, el Padre, ni es celoso ni condena a nadie, sino que es un Padre de amor y misericordia y no hace acepción de personas, no es difícil entonces entender por qué en todo tiempo Jesús desechó las partes que habla de un Dios celoso e iracundo a quien el hombre judío culpaba de todo lo malo que ocurría a otros a favor del pueblo judío o hebreo. Y solo retuvo la parte amorosa de Dios, casi todo lo de los últimos profetas, y además donde quiera que había una lección de vida aprovechable la tomaba. El apóstol Natanael se dio cuenta de que Jesús discriminaba esas partes de las escrituras y llegó a pensar que Jesús menoscababa la autoridad de las escrituras hebreas reconocidas. Y entonces Natanael le preguntó, y esto está en el documento 159, sección 4. Natanael le preguntó: Maestro, ¿podrías tú confiar en mí para que yo conozca la verdad sobre las escrituras? Yo observo que tú nos enseñas solo una parte de las escrituras sagradas, la mejor parte en mi opinión, y deduzco que rechazas las enseñanzas de los rabinos, que indican que las palabras de la ley son las palabras mismas de Dios y que estas palabras han estado con Dios en el cielo aún antes de los días de Abraham y Moisés. ¿Cuál es la verdad de las escrituras? Jesús entonces le respondió así: Natanael, tú has juzgado correctamente. Yo no contemplo las escrituras como lo hacen los rabinos. Te hablaré de este asunto, pero no lo comentes con el resto de los apóstoles, pues ellos no están preparados para esta enseñanza. En otras palabras, esto no se habló con Pedro, mucho menos lo comentaron con Pablo después, porque nadie lo sabía, solo Natanael. Y Natanael fue uno de los apóstoles que se apartó siguiendo la verdadera religión de Jesús. Así que no tuvo nada que ver con Pedro ni con los demás después que se separaron. Las palabras de la ley de Moisés y las enseñanzas de las escrituras no existían antes de Abraham, les dijo Jesús. Solo en tiempos recientes se ha recopilado estas escrituras en la forma que las reconocemos. Si los tiempos recientes pudieran haber sido los últimos años, las últimas décadas, los últimos siglos antes de Cristo. Aunque contienen los mejores pensamientos y los anhelos más elevados del pueblo judío, también mucho de lo que contiene está lejos de ser representativo del carácter y las enseñanzas
del Padre en el cielo. Por tanto, yo debo elegir las mejores enseñanzas y aquellas verdades que puedan recogerse para este nuevo evangelio del reino. Estos escritos, Natanael, son obras de los hombres, algunos santos y otros no tan santos. Representan el punto de vista de esclarecimiento de los tiempos en los que se originaron. Como revelación de la verdad, los más recientes son más confiables que los antiguos. Las escrituras contienen errores y su origen es puramente humano, pero puedes estar seguro que constituyen a la mejor recopilación de sabiduría religiosa y verdad espiritual que existe en el mundo hasta este momento, es decir, hasta el tiempo de Jesús. Tú has podido saber a la luz de las enseñanzas que has recibido de mí, que contiene mucho que tergiversa la imagen del Padre en el cielo, el Dios amante que yo he venido para revelar a todos los mundos. Y siguió hablando Jesús. Natanael, no te permitas, y esto también nos sirve a todos nosotros, no te permitas ni por un instante creer en esas escrituras que dicen que el Dios de amor ordenó a tus antepasados que salieran a batallar para destruir a todos sus enemigos, hombres, mujeres y niños. Estas son palabras de hombres y de hombres no muy santos, no son palabras de Dios. Las escrituras reflejan el estado intelectual de los que los crean. ¿Acaso no has notado desde Samuel hasta Isaías cómo ha crecido la belleza y la gloria de Yahvé? Además, recuerda que el propósito de la escritura es la instrucción y la guía espiritual. Es decir, el propósito de la escritura no es que esta es la palabra de Dios y esto es lo que hay que hacer. No, es una escritura para enseñar, para instruir, para guiar. No son obras de historiadores ni de filósofos. Lo más deplorable es la interpretación de estas escrituras por los escribas y fariseos de Jerusalén, que son esclavos de la tradición. Natanael, no olvides jamás que el Padre no limita la revelación de la verdad a una sola generación ni a un solo pueblo. Muchos buscadores sinceros de la verdad han estado confundidos por las doctrinas de estas escrituras, la del Antiguo Testamento, y lo estarán también en el futuro. Incluso Jesús lo dijo. Y lo estarán también en el futuro. El Antiguo Testamento confunde. La autoridad de la verdad es el Espíritu mismo, no las palabras muertas de los hombres inspirados del pasado. Nuestra propia experiencia en el Espíritu, esa es la verdad. Aunque ellos hayan vivido sus vidas inspiradas y llenas del Espíritu, eso no significa que sus palabras fueron inspiradas espiritualmente. Nosotros no ponemos por escrito las enseñanzas de este Evangelio. Durante esta generación, Natanael, es mejor que vivamos estas verdades evitando dejar documentos escritos. Nada de lo que toque la naturaleza humana puede considerarse infalible o certero. Podrá brillar la verdad divina en la mente humana, pero siempre con pureza relativa y divinidad parcial. Y es que aunque lo infalible o certero es el anhelo de la criatura, aunque nosotros queramos decir esto fue así, esto fue así, esto fue así, no tenemos la prueba de que fue así exactamente. Y dice, esta solo, es decir, aunque lo infalible y lo certero es el anhelo de nosotros, de cada criatura, esto solo la poseen los creadores divinos. Los creadores divinos son los hijos creadores, ¿no? Los hijos creadores. Ellos son los únicos que pueden decir esto es lo que es, esto es así, esto es así, esto es así. Y aunque las criaturas fueron selladas como misterios, las escrituras, perdón, y aunque las escrituras fueron selladas como misterio y sabiduría, donde solo las mentes sabias de las naciones pueden interpretar, la verdad es que las revelaciones de la verdad divina no están selladas sino por la ignorancia humana y el fanatismo, y la intolerancia de miras estrechas. El temor de la autoridad de estos escritos sagrados del pasado impide eficazmente que las almas honestas de las nuevas generaciones acepten la luz del Evangelio. Y Jesús le dijo, lo triste es que los mismos que enseñan las escrituras conocen las limitaciones de ellos, pero sufren de cobardía moral y honestidad intelectual, además de conflictos de interés. Y de esa manera distorsionan las escrituras, tornándolas esclavizantes de la vida diaria. En vez de tomar lo mejor de ellas como minas de sabiduría moral,
inspiración religiosa y enseñanza espiritual. Todo esto iluminó a Natanael, quien le hizo esta pregunta a Jesús. Luego Santiago le pidió a Jesús que diera ejemplo de las escrituras que pudieran usar. Y Jesús le indicó algunos salmos, los profetas mayores y algunas citas de Levítico. Pero a todas las citas que Jesús escogía, él traía la filosofía de la religión desde el cielo a la tierra, ampliando la enseñanza de acuerdo a las necesidades elementales del alma, con una nueva visión y una nueva dote de afecto. Hasta aquí esta pregunta, los espero en el próximo.